Hola, soy Diana Lorena Manuel Gutiérrez, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales del noveno semestre de la Fundación Universitaria de la Gran Andina, y hoy voy a compartirles cómo fue mi experiencia en mis prácticas pedagógicas. El colegio que seleccioné para poder hacer mi práctica pedagógica es el Centro Educativo Cristiano La Roca, ubicado en Aguachica Cesar, en la calle 15 con Sexta. El grupo con el que trabajé especialmente el proyecto de prácticas pedagógicas investigativas fue con el grado sexto, el cual cuenta con 34 estudiantes. 32 de ellos fueron seleccionados para poder hacer el proceso de investigación. Ellos pertenecen a un grupo medio-bajo y están entre las edades entre 11 y 12 años. Este grupo fue seleccionado porque es una etapa cognitiva muy interesante para poder observar cuáles son esas relaciones que tienen ellos con sus docentes o con personas que pueden acompañarlos en su proceso pedagógico. En este proceso de investigación pude observar diversas problemáticas, entre ellas la necesidad de involucrar más a las herramientas TIC en el proceso pedagógico, también en apropiar o acercar mucho más estos contenidos curriculares a la vida diaria y a la realidad de las personas. Sin embargo, hay una problemática especial que es quien se adueña de mi atención y mi deseo investigativo, y es conocer cuál es esa percepción que tienen los estudiantes del grado sexto frente a la autoridad pedagógica y el rol docente que ejercen o que viven ellos diariamente en su institución. De esto surge la pregunta de investigación: ¿cuál es la percepción sobre la autoridad pedagógica y rol docente que tienen los estudiantes del grado sexto del Centro Educativo Cristiano La Roca? El propósito del desarrollo de la práctica pedagógica es que nos permiten salir de la aula universitaria y entrar en un contacto directo con la realidad de los estudiantes y de las escuelas. Es el momento en el que nosotros podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido: el cómo planear una clase, cómo enseñar, cómo relacionarnos con los estudiantes y también cómo reflexionar sobre ese trabajo que estamos haciendo como futuros docentes. Pero además, en el área de ciencias sociales, estas prácticas también tienen un sentido muy especial y muy importante, puesto que nos ayudan a comprender el contexto social, económico y cultural de nuestros estudiantes, permite reconocer sus realidades y también a formar en ello el pensamiento crítico, el respeto por las diferencias y el compromiso con su entorno. Por eso es que las prácticas no solo son un requisito académico, sino también una oportunidad para crecer, para aprender de la experiencia y para comenzar a construir el maestro que queremos ser. Gracias a estas opciones, a todas estas visiones, podemos entender que educar no es solo transmitir contenidos, sino también acompañar, escuchar y motivar y transformar a nuestros estudiantes. Durante mis prácticas pedagógicas realicé un diseño intencionado de actividades que partió de la observación del grupo y de sus necesidades emocionales y académicas. Utilicé como instrumento principal una encuesta abierta, pensada no solamente en que pudiésemos recoger información, sino también para generar un espacio de reflexión en los estudiantes sobre la figura del docente y la autoridad que éste tiene en el aula. Además, también diseñamos las clases participativas con preguntas detonadoras, orientadoras, que nos permitieran explorar y conocer esos saberes previos de nuestros estudiantes y esos espacios de diálogos, con el fin de fomentar nosotros la libre expresión de ideas, la escucha activa y el respeto mutuo. Todo eso estuvo planeado con base en lo que los estudiantes necesitaban: acompañamiento, claridad y cercanía. Los aprendizajes que yo me propuse alcanzar con ellos fueron varios. En primer lugar, desarrollar una relación más sana con la figura de autoridad docente, entendida desde el respeto y no desde el miedo. En segundo lugar, reforzar esa motivación escolar, ayudándolos a reconocer la importancia del trabajo en clase, de la participación y también del esfuerzo. Y en tercer y por último lugar, promover una visión del maestro como acompañante del proceso, no solo como quien impone reglas o califica. Para organizar y analizar toda esta información recogida, utilicé categorías de análisis como la percepción del trato del docente, la forma de ejercer autoridad, motivación para asistir al colegio, relación con el ambiente familiar y factores que influyen en el rendimiento académico. Estas categorías surgieron tanto de la teoría como de las propias respuestas de los estudiantes y me ayudaron también a interpretar los hallazgos de forma más clara.
Finalmente, puedo decir que la teoría de aprendizaje implícita en mi práctica fue el constructivismo social, ya que me enfoqué en construir conocimiento desde la experiencia, el diálogo y la interacción entre docentes y estudiantes. Creo firmemente que los aprendizajes más significativos surgen cuando hay una relación cercana, cuando el estudiante se siente escuchado y cuando el maestro actúa como guía y no solamente como un transmisor de conocimientos. Como practicante de licenciatura en ciencias sociales, entendí que no basta con planear una clase, sino que es necesario exponerla de manera dinámica y significativa, teniendo en cuenta cada momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso en el desarrollo de mis sesiones, de las oportunidades que pude compartir, me propuse a ir más allá de transmitir solamente contenidos y me enfoqué en crear experiencias que realmente conectaran con los intereses, emociones y necesidades de mis estudiantes. Aunque hay algunos momentos no favorables, tuve otros momentos que sí me permitieron comprender y lograr el objetivo de las actividades propuestas. Desde el inicio de cada clase utilicé estrategias de apertura que despertaran la curiosidad y participación, como preguntas generadoras, ejemplos de la vida cotidiana o situaciones cercanas al contexto real en el que ellos viven. En el desarrollo incorpora explicaciones claras, actividades participativas, colaborativas y reflexiones grupales promoviendo el diálogo como esa herramienta que nos va a permitir construir el conocimiento colectivo. Finalmente, en el cierre, yo procuré que los estudiantes no solo recordaran lo aprendido, sino que también lo valoraran y conectaran con su... Mi intención siempre fue favorecer un aprendizaje significativo, donde los estudiantes no solo repitieran, sino que ellos lograran comprender, cuestionar y sentirse parte del proceso. Cada clase fue pensada con sentido y con propósito, también con el deseo de que ellos no solamente aprendieran, sino que también pudieran disfrutar ese proceso de aprender que no siempre se logra. Antes de iniciar la práctica, observé ciertas actitudes de los estudiantes que me hicieron preguntarme cómo ellos veían a sus docentes y cómo eso afectaba su motivación y rendimiento académico. A partir entonces de esta inquietud, construí una propuesta investigativa con enfoque cualitativo, aplicando una encuesta abierta a 32 estudiantes, y luego realicé un grupo focal con docentes para validar estrategias que surgieron de esos hallazgos. Durante el proceso trabajé con categorías como autoridad pedagógica, pedagogía basada en el amor y la ternura, teoría de la autodeterminación y la disciplina positiva. Lo que encontré fue muy valioso, que los estudiantes valoran a los docentes que corrigen con respeto, que enseñan con paciencia y que aunque ponen límites, lo hacen sin gritar ni humillar. También resaltaron la importancia de ser escuchados y de sentirse seguros emocionalmente en el aula. Después de la práctica, realicé el análisis de la información y redacté el informe final, integrando los aportes teóricos que sustentaron la interpretación de los hallazgos. Después de la práctica, yo realicé el análisis de la información y redactamos el informe final, integrando los aportes teóricos que sustentaron la interpretación de esos hallazgos. Desde la categoría de autoridad pedagógica se evidenció que los estudiantes valoran una figura docente que ejerce su liderazgo con claridad, sin recurrir a gritos, a humillaciones, sino a través del respeto, del ejemplo y la coherencia. Esto afirmó que la autoridad se percibe de forma positiva cuando es legítima y se vincula con el cuidado y la formación. La pedagogía basada en el amor y la ternura se reflejó en las respuestas que destacaban la necesidad de un trato afectuoso, paciente y comprensivo. Estos estudiantes expresaron sentirse más motivados cuando los docentes lo escuchan, lo valoran y los tratan con amabilidad. Esta mirada es humanizadora, refuerza la importancia de una pedagogía emocionalmente sensible. Por su parte, la teoría de la autodeterminación, que plantea la necesidad de autonomía, competencia y vinculación, se relacionó con los testimonios de los estudiantes que mencionaron, sentirse motivados cuando ellos podían expresarse, cuando eran escuchados y cuando el ambiente del aula favorecía su seguridad emocional y su participación. La disciplina positiva también estuvo presente en las valoraciones sobre cómo prefieren ser corregidos, con firmeza, pero sin agresividad, con límites claros, pero con comprensión. Esto muestra que la disciplina bien orientada fortalece tanto la autoridad del docente como el compromiso del estudiante con su propio proceso formativo.
A partir de estos hallazgos se concluyó que la percepción de la autoridad pedagógica por parte de los estudiantes de sexto grado es positiva cuando el docente combina respeto, empatía y liderazgo ético, y que estas prácticas inciden directamente en la motivación escolar, el rendimiento académico y también la convivencia. Mi principal transformación como futura docente fue comprender que la autoridad pedagógica no se impone, sino que se construye. Se construye desde el trato humano, el respeto mutuo y la escucha activa. Entendí que motivar, corregir y acompañar a los estudiantes con amor y desde la ternura no está reñido con el hecho de ser una figura de autoridad respetada y firme. Al contrario, es allí donde la figura del docente encuentra su sentido más profundo. Esta experiencia me permitió crecer no solamente profesional, sino también personal, y me permitió reafirmar mi profundo deseo de ser docente. Una docente que guía a través del amor, que enseña con paciencia y con ternura y que invita a los estudiantes a reflexionar sobre su vida, sobre su entorno y sobre su comunidad y cómo ser ese agente de cambio y transformación para ellos.